Ya nos acompaña el político ecuatoriano Virgilio Hernández. Él fue asambleísta nacional y constituyente y también parlamentario andino, precisamente para un poco revisar la coyuntura política de nuestro país y también ver las perspectivas de estos próximos días en esta segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Noboa. Muchísimas gracias por atender esta conversación, mi querido doctor Hernández. ¿Cómo mira usted el panorama político, considerando que solamente faltan 10 días para las elecciones y viendo también este escenario en el que tenemos una asamblea con dos fuerzas políticas que estarían comandando la Asamblea Nacional y aún estamos inciertos de quién sería el próximo presidente del Ecuador entre estos dos finalistas? ¿Cuál sería su apreciación o su lectura en torno a esta coyuntura política? Bienvenido, doctor Hernández. Muy buenos días, siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Mire, estamos a 10 días cruciales, precisamente hoy es 5 de octubre, el siguiente domingo los ecuatorianos tendremos que elegir. Y hay todavía un buen número de ecuatorianos, algunos consideran que entre el 20 y el 25% que no han tomado una decisión. Y va a ser precisamente esos ecuatorianos que aún no han decidido su voto y aquellos que también están dudando del voto que habían inicialmente definido, por ejemplo, frente al candidato Noboa, los que van definitivamente a decidir qué es lo que va a suceder el próximo domingo. Creo yo que en este momento los ecuatorianos y ecuatorianas valoramos tres cosas en este momento que van a permitir tomar una decisión. La una es la aptitud, es decir, las propuestas, el conocimiento del Estado, conocimiento de los problemas del país y también de las soluciones frente a estos problemas. Si nos remontamos a lo sucedido en el debate del domingo pasado, creo que queda muy claro que en términos de aptitud para gobernar, quién conoce mejor, quién sabe cómo funciona el Estado, quién tiene conocimiento de los problemas profundos que tiene el Ecuador y de las soluciones, es sin duda la candidata Luisa González. El segundo elemento, que en este momento también debe ser valorado por los ecuatorianos, es la actitud. No solo la aptitud, sino también la actitud. Y creo que aquí los ecuatorianos queremos una presidenta con la cabeza en alto, una persona que mire de frente al país, una persona que le hable con claridad a los ecuatorianos y ecuatorianas, no una persona temerosa, con la mirada siempre en el piso, leyendo, dubitativo, nervioso y al final prácticamente pidiendo tiempo para que se acabe el debate. Esa no es la actitud. Los problemas del Ecuador son muy complejos. El tema de la seguridad requiere de actitud, requiere de firmeza, requiere de poder aplicar la ley, la Constitución, recuperar la autoridad por parte del Estado que se ha perdido durante este tiempo. No podemos seguir pensando en un mandatario pusilánime que no mira de frente, un mandatario que no dice las cosas con claridad, que siempre tiene la mirada en el piso. No, esa no es la actitud. Mi querido doctor Hernández, usted ya ha mencionado las características de cuál debe ser el próximo presidente de los ecuatorianos, pero en estos próximos 10 días que aún quedan para que sean las elecciones, ¿cuáles son los dos candidatos que tienen el manejo o el mayor conocimiento y ese liderazgo que no vimos en el debate nacional? Porque usted mencionaba que lo más importante y la prioridad número uno es que ese candidato o ese próximo presidente luche contra la inseguridad de los ecuatorianos. Sin embargo, ninguno de los dos mostraron esa proyección y ese mensaje incisivo para confrontar este grave problema y a las mafias delincuenciales. Los dos candidatos que lo hacían, el uno ya se quedó en el camino y el otro lo asesinaron. En todo caso, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos de estos dos candidatos que no mostraron en el debate ese argumento contundente para enfrentar a las mafias delincuenciales? Yo me permito discrepar con usted. Yo creo que tanto en actitud, cuando hablamos de actitud, hablamos de liderazgo. Hablamos precisamente de esa capacidad para poder tener en el marco de las dificultades la cabeza en alto, para poder hablar claro. Y eso evidentemente también fue una característica de Luisa González. Y otro elemento fundamental para combatir lo que usted dice, el tema de la unidad nacional. ¿Quién en este momento puede ser un factor de unidad nacional para poder combatir al crimen organizado, a las mafias transnacionales? Se requiere de autoridad y al mismo tiempo esa autoridad tiene que ayudar a convocar a la unidad nacional. Los ecuatorianos
tenemos en este momento un enemigo. Tenemos un enemigo al que debemos derrotar. El narcotráfico, el crimen organizado, las mafias, precisamente son un enemigo del Ecuador. Y para eso se requiere unidad nacional, unidad en la Asamblea, unidad en los distintos sectores productivos, unidad en los distintos sectores sociales, que encontremos una metodología para tratar las discrepancias. Siempre, en cualquier sociedad va a haber discrepancias. No es que hay que buscar ignorar esas discrepancias o hay que buscar reprimir a quienes piensan diferente o perseguir. No, todo lo contrario. Hay que buscar recoger esas discrepancias y encontrar mecanismos a través de los cuales podemos tratar, mecanismos a través de los cuales podemos ir superando las diferencias que podemos tener. Ese factor de unidad nacional también es... Y se podrá lograr... Doctor, ¿y se podrá lograr esa unidad nacional, sobre todo en la parte política, que es la que tiene que poner el ejemplo para que las otras instituciones y la ciudadanía también nos convoquemos a través del amarillo, azul y rojo a esa unidad de la cual usted está exhortando? Y le pregunto por qué. Porque vemos una Asamblea Nacional que se irá a conformar y nuevamente estará dispersa con dos fuerzas políticas iniciales, entre ellas Revolución Ciudadana y Construye, y las otras serían minorías. ¿Lograremos o llegaremos a acuerdos, a pactos como en la asamblea anterior que provocó el desprestigio de esta institución para que se pueda trabajar en relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Mire, yo creo que hay que diferenciar entre lo que son acuerdos y lo que son pactos, componendas. Si la gente de algo está asqueada, es de esos pactos, de esas componendas por debajo de la mesa, que tú me apoyas con estos votos y yo te doy tal cargo, que tú me apoyas con esto, e incluso han llegado a repartos inescrupulosos como lo de hospitales y cosas que hemos escuchado en estos últimos años, tanto en el gobierno de Moreno como en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. De eso los ecuatorianos no solo que estamos cansados, estamos asqueados, pero luego se requiere al mismo tiempo procesos de unidad, de acuerdo, y ahí se verá más las fuerzas políticas que están comprometidas con el país o las fuerzas políticas que solo les importa a ellos, que solo les importa su beneficio, su interés. Hay que acabar con el odio, hay que acabar con las divisiones inútiles que existen en el Ecuador, hay que forjar la unidad nacional. Y le digo, claro, no necesariamente tiene que pensarse en tener un acuerdo para el resto del tiempo, ¿no? Hay que ir viendo. Y esos acuerdos tienen que ir concretas en las que podemos ir acordando y otros temas que tenemos que ir doctor, tratando. Pero esos acuerdos tienen que ir en función de país, no en función de intereses personales o partidistas. Mire usted, ¿de quién dependerán esos acuerdos para provocar esa unidad nacional a la que usted se está refiriendo y a la que debe acentuarse permanentemente en nuestro país? Hoy debemos estar unidos más que nunca los ecuatorianos, porque todos tenemos que luchar contra las mafias delincuenciales. Sin embargo, estas fuerzas políticas que hoy comandarán la Asamblea Nacional, y dependiendo de quién sea el próximo presidente, estaremos sujetos a los mismos titiriteros de siempre. Por un lado, Rafael Correa con la Revolución Ciudadana, que tiene más de 50 votos en la Asamblea Nacional. Por otro lado, como siempre, el Partido Social Cristiano a través de Jaime Nebot, y hoy se suma otro nuevo titiritero o titiritera, que sería la que está al frente, Paula Romos, precisamente como Construye. ¿Dependerá de ellos ese acuerdo nacional más que de los mismos asambleístas o del mismo presidente, dependiendo de su liderazgo? Mire, yo sí creo que hay que, para construir esa unidad, dejar de calificarnos. Me parece que tener liderazgos... Pero es que no los califico, se han ganado ese calificativo porque en el periodo anterior, que terminó con esa muerte cruzada, mire usted cómo se movían los hilos del poder y estaban detrás del poder. Y eso usted y yo lo sabemos. Mire, Pedro, con todo el respeto, yo le señalo, esa es su opinión, yo respeto siempre su opinión y la de las personas, pero sí tengo que decir, una cosa es liderazgos y otra cosa es ser titiritero, porque ser titiritero es una falta de respeto para el resto de personas que únicamente son manejadas por alguien, ¿no? ¿Y usted cree que no fueron manejados los asambleístas de la Asamblea Nacional? Pedro, perdóneme, Pedro. Creo que son importantes los liderazgos. En un momento como el Ecuador, como el que el Ecuador vive, son importantes los liderazgos. Pero al mismo tiempo es importante ir construyendo esa voluntad colectiva que nos permita poner cuáles son las prioridades del país. ¿Cuáles son esas prioridades del país que ha señalado con claridad Luisa González? Que estoy seguro, mirando todas las encuestas, ya todos los estudios de opinión señalan esta tendencia creciente de Luisa González, mientras que la candidatura de Noboa decrece.
¿Qué le digo? ¿Cuáles son esas prioridades del Ecuador y que tendrán que ser discutidas, también tratadas, por ejemplo, a través de la Asamblea? Uno, el tema de la inseguridad. Dos, el tema de la reactivación económica, la generación de empleo. Tres, aquellos temas que Luisa González ha señalado que son como emergentes. Por ejemplo, las medidas que se deban tomar para poder hacer frente al fenómeno del niño. Luego, todos aquellos mecanismos de cohesión social, educación, salud y posteriormente también esta posibilidad de diálogo, un diálogo abierto. Diálogo no significa que estamos de acuerdo en todo. Doctor, diálogo no significa que y ahí le sumo, respetarnos. Doctor, diálogo significa que podamos encontrar puntos de acuerdo y en función del país avanzar en esa dirección. De acuerdo con lo que usted menciona, mi querido doctor, pero hay algo que también hay que incorporarle allí, la recuperación de la institucionalidad. Y en el debate vimos a una Luisa González que rehuía precisamente a la recuperación de esa institucionalidad cuando le decían qué va a hacer con el Consejo de Participación Ciudadana que ha sido manoseado, y usted sabe que quien está al frente un poco está a la tendencia del correísmo. Entonces, ¿cómo recuperaremos estas instancias para dejarlas de ser políticas, manoseadas y convertirlas en apolíticas? Mire, precisamente lo que decía Luisa González, hay que respetar la Constitución. Aquí en el Ecuador tenemos un marco constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Para algunos, las reglas democráticas sirven si ganan ellos. Las normas constitucionales sirven si les beneficia a ellos y en otras ocasiones no. Recuperar la institucionalidad significa que todos nos sometemos al poder de la Constitución. Respetar y recuperar la institucionalidad significa que todos estamos sometidos. ¿Y usted cree que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura han estado cumpliendo sus funciones precisamente para revestir de moral a estas instituciones o para mover los hilos para ir en busca de esos poderes y de esa impunidad que buscan algunos líderes o figuras políticas del país que en estos momentos están procesadas? Mire, el Consejo de Participación Ciudadana, que fue ratificado por la consulta popular precisamente de este año, ¿sí? Lo que ha venido haciendo es cumpliendo su papel. No confundamos las cosas. Aquí básicamente hay interés por destituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Hay que decirlo con claridad. Porque ellos también tienen un interés. ¿Por qué en este momento hay cabildeos en la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, para que puedan destituir a uno, a dos, a tres? Básicamente para cambiar la correlación y tener el control de las autoridades del que designa el Consejo de Participación Ciudadana. Eso no podemos hacer. Todos tenemos que estar sometidos a la Constitución. ¿Y usted cree que el correísmo no está detrás de estas instituciones para mantener el control? Mire, perdóneme terminar esta reflexión. Sí, cerremos la idea, por ejemplo. No tiene que, la fiscal no tiene por qué temer, como ninguno de nosotros debería temer, a que se analice su tesis, a que se analice sus trabajos investigativos con los cuales uno logra determinados méritos. Y eso no ha venido del Consejo de Participación Ciudadana, sino de los ciudadanos. Todos estamos en la obligación de recuperar, de cumplir nuestro papel, de someternos a la fuerza de la Constitución y la ley. Aquí no puede haber impunidad, ni tampoco puede haber el silencio que sepulta todo. Fíjese, esta actuación que a veces tiene en la Fiscalía... Vayamos cerrando la idea, mi querido doctor, por favor. Ya, solo concluyo con esta idea. Por favor, tenga la bondad. De no revisar lo del Consejo Transitorio, más parece lo que basaba en las dictaduras del Cono Sur, en la que no se quería que se investigue para nada lo que sucedió. Aquí pasa igual con el Consejo Transitorio. Parecería que eso está sellado y sacramentado y que no se puede analizar, que no se puede ver, ni los ciudadanos. Y eso no está permitido por la Constitución. Perfecto, tenemos que recuperar la Constitución y para eso lo que hay que hacer es que todos los poderes se sometan y respeten esta norma constitucional. Y le aseguro que también en eso Luisa González será un factor no solo de unidad nacional, sino también de respeto a la Constitución y sometimiento a las leyes. Muchísimas gracias. Lamentablemente todos han trapeado el piso con la Constitución y las instituciones que hacen respetar precisamente nuestras normas en el país. Muchísimas gracias a Virgilio Hernández por conversar con Noticias Oro Mar. Por supuesto que nosotros también respetamos la Constitución y también tenemos que ser deudores de lo que hacen ustedes, los políticos y los actores en toda índole. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Fundamentar nuestras opiniones. Ya regresamos en Noticias Oro Mar.